de la literatura, el hábito de la lectura en formatos no tradicionales, me refiero a los formatos más allá del libro impreso. Y en el momento que nos ocupará ahora en la mañana, nosotros, Ediciones La Luz, estará presentando su colección en retrospectiva de audiolibros, una colección que fue fundada hace ya algunos años en nuestra casa editorial y que lleva por nombre Quema Palabras. Para hablar de esta colección, yo quiero que me acompañe acá Elizabeth Soto, que es además de editora, es poeta también y es traductora, y está acá más que porque sea solo poeta, traductora, editora, sino que ha estado muy al tanto, sobre todo en los últimos años, que se ha trabajado muchísimo en esta colección de audiolibros, pues ella ha estado al tanto y ha cuidado de una buena parte de estas ediciones. Ahorita comentábamos aquí mismo en este salón, mientras presentábamos Los cielos desiertos, esta edición de los poemas, una selección de poemas de los hermanos Saiz, en las voces de jóvenes artistas cubanos. Pues bueno, comentábamos que el libro, el audiolibro, no es, por ser un formato digital, no tiene un trabajo menos serio, menos de consagración, como lo tiene un libro en su versión tradicional impresa. Exige la misma concentración, exige los mismos cuidados y, bueno, para decirlo de una manera más filial, necesita también el mismo cariño. Incluso tiene una ventaja sobre el libro físico, y es que al final, por ser un formato que no se gasta, puede quedar infinitamente en el tiempo, en el ciberespacio, y llegará siempre más lejos que el libro físico, al menos los libros físicos que nosotros, como sistema editorial cubano, producimos. Entonces, bueno, acá esta colección, que tiene ya más de 10 títulos vertidos, será presentada por Elizabeth, y bueno, en algún momento también podremos comentar de momentos importantes dentro de la historia de estos más de 10 años de conformación de esta colección, que lleva por lema Atesoramos la memoria de la voz. Entonces, bienvenida Elizabeth Soto. Vamos a hablar de Quema Palabras. Gracias, Luis. Bueno, para mí siempre es un placer poder presentar esta colección y estar ahora aquí con los amigos para que conozcan un poco cómo es que ha surgido esta maravillosa idea. Yo agradezco, y a veces uno se queda pensando cuando realiza estudios, aunque un poco interminados, de algunas cuestiones, bueno, si les va a servir para después o no. Y en mi caso, cuando comenzamos con la colaboración de la elaboración de los libros, de los audiolibros en conjunto con los músicos, bueno, pues mi pequeña formación de pianista, cuando abandoné mi talentosa carrera de piano en 4 años, pues sí me sirvió de mucho, porque bueno, sí tengo el conocimiento del tempo y de cuando entra y sale una nota, ¿no? Y esto me sirvió como un background para identificar cuando se hace la masterización si está bien o no está bien la entrada y la salida de las voces. Voy a comenzar leyendo unas palabras que tuve que realizar para este resumen en cuanto a la retrospectiva de la colección Quema Palabras, porque ya son 14 los audiolibros que tenemos. Ya es un juego entre nosotros decir que ya es un sello discográfico, porque realmente cuando surge otro proyecto, pues siempre queremos que surja también un audiolibro. Pudo abrirse un cielo y con esto todas sus constelaciones para que nuestra casa editora advirtiera la necesidad de atesorar la memoria de la voz. Corría el año 2010 cuando Pablo Guerra comenzó a reunir los poemas de Delphine Prats para un ejercicio de realización audiovisual y que se convertiría posteriormente en el primer audiolibro que vería la luz, El brillo de la superficie.
Poemas de una carga mayor como Rock de los caballos, Humanidad, Aguas y Para festejar el ascenso de Ícaro, entre otros, fueron grabados por la voz del poeta en los estudios de Radio Orlín La Nueva. Con este parto benévolo y la magia de degustar los versos en la voz del autor, se inició la colección Quemapalabras. Este mismo año, las cabinas acogieron nuevamente a la selección realizada por Luis Joseph y la editora Irene Casañas, bajo el cuidado sonoro de Pablo Guerra, para la antología de jóvenes poetas holguineros titulada El Sol Eterno. Una bellísima edición. Un volumen que recoge más de una decena de pistas de renombrados poetas de la ciudad de Los Parques. Estoy hablando de Jamila Medina, Yaniel H. Palau, Kenia Leiva, Adalberto Santos, entre otros, en el que los diferentes estilos escriturales, con tropos de marcada resonancia, demuestran la originalidad de los bardos de esta urbe, precepto que ha defendido por años el Premio Nacional de Promoción de la Lectura y al que todos debemos nuestra formación de poetas en la ciudad de Holguín, nuestro querido Joaquín Osorio. Un pequeño impas sucede en los venideros años con la producción continua de la colección. No es hasta el 2012 que se reúnen nuevamente los poemas de otra generación de escritores, esta vez en la selección La Isla en Verso, pastiche del poema virgiliano La Isla en Peso, 100 definiciones sobre lo que significa vivir la compleja y atípica insularidad cubana, distintas maneras de verlo, sentirlo, compartirlo. Una historia contada por la sal y el sol, una mordida de serpiente y olor a tierra. Connotaciones de esta talla enarbolan este audiolibro que como mismo asombra, de buena manera espanta. Retoños de almendro, cuentos para niños de jóvenes escritores cubanos. Una compilación del escritor guantanamero Elvis Baratute y en el que nuevamente la producción sonora estuvo a cargo de Pablo Guerra. Llegó a los estudios de grabación en el 2015. La cubierta de un trencito de papel colorido con incrustaciones de hojas de almendro lleva a una niña con teta y motonetas azul malva, una mulatica de ojos grandes y expresivos y un bebé con tirabuzón y chupetín, a lo más grande y alegre de las fiestas, el cuento hecho narración, la lectura hecha actuación. El audiolibro fue regalo de Ediciones La Luz a los niños invidentes y débiles visuales, y a los que se sumaron a la magia de un tren cargado de historias contadas con voces maravillosas y efectos deslumbrantes. Este volumen de respetable aceptación en el público, no solo los niños, ha sido acompañado por la exhibición de un muestrario de artistas plásticos merecedores de la beca de creación El Reino de este Mundo. Quiero decir que cada vez que presentamos este audiolibro tenemos como sorpresa que los niños irrumpen con sus ideas, con travesuras, y siempre nos queda como una moraleja cada vez que volvemos a presentarlo. Para seguir esa línea, en el año 2019, el escritor para niños ya antes mencionado, Elvis Baratute, esta vez en coordinación con el realizador, amigo nuestro, Héctor Ochoa, quien tomara esta muestra como ejercicio de culminación de estudios de ISA, del Instituto Superior de Arte, en la especialidad de dirección, se reúnen para grabar Dice el Bujo que brota, poesía para niños de jóvenes escritores cubanos. Las voces de los actores de la compañía de narración oral Palabras al Viento interpretan los 18 poemas que conforman este audiolibro con la intención de que a partir de este entonces, como bien prologara el compilador, las mañanas resultaron más alegres, las tardes más tibias, las noches más románticas, los amigos más amigos y los amores definitivamente eternos. Este año 2019 resulta decisivo en la historia de la colección Quemapalabras. Aquí es cuando comienza esta nueva etapa y en la que ya comienzo a llevar esta colección. Antes era más el cuidado de Luis, pero bueno, ya esta es como una nueva y más moderna era dentro de la colección Quemapalabras. Pues se realizará a partir de este momento la inclusión de otros elementos con el propósito de lograr más adeptos y despertar un notable interés en el joven público lector. La juventud
hay luz, entrada de emergencias, jóvenes poetas en Holguín, compilación realizada por el poeta y narrador que está aquí con nosotros, Jorge Luis Labrada. Llega a los estudios de grabación en la segunda semana de diciembre, donde las voces de 10 miembros de la sección de literatura de Holguín discurren las expectaciones de una generación marcada por la tecnología en una necesidad imperiosa de expresar lo global a través de la palabra. En la colección Homenaje 10x10, dedicada al centenario de renombrados referentes de la literatura cubana y universal, que se inserta en Quemapalabras, la experimentación sonora con la música que genera entonces la entropía de los diferentes DJ productores que nos van a acompañar a partir de entonces. 10x10, una cantidad misteriosa, selección de poemas de Cynthia Whittier, un audiolibro que disfruté muchísimo desde el comienzo, desde la selección del título, ese verso que le dedicara a Frina García Marrús, y esa cantidad misteriosa nos fue acompañando hasta en las reuniones, hasta en los comentarios de los pasillos de la editorial, porque definitivamente algo le faltaba a la tarde. Ahí nos dimos cuenta que los jóvenes tenían hambre de poesía, hambre de versos, hambre de pasión. No son más que versos de Cynthia Whittier que estaban como un poco dormidos y que con este audiolibro, bueno, pues quisimos despertar y mostrar un Cynthia Whittier sensible, poeta, que sabemos que entre los jóvenes no era tan seguido, independientemente de todo el renombre que tenga este intelectual. Este audiolibro es un recorrido por el discurso amatorio y menos conocido del destacado intelectual cubano, ofreciendo versos de marcada belleza espiritual, como anteriormente comenté. DJ Arte, como invitado a este volumen, realiza la masterización en una mezcla digital con elementos sonoros de la naturaleza. El producto artístico final repara en un canto de amor, un homenaje donde definitivamente tiene sosiego la poesía. Llegada la época de confinamiento y como aliciente a un periodo convulso, la editorial opta por insistir en que la literatura es sana. Ese fue el hashtag que nos acompañó durante este periodo, Leer Sana, y se realiza entonces en el 2021 con mascarillas protectoras el audiolibro 10x10 Huevos de Dinosaurio, cuentos de Augusto Monterroso por jóvenes escritores cubanos. Como homenaje al centenario de este escritor guatemalteco, considerado el padre del nanorelato o el microcuento, en el marco de las festividades del 22º Premio Celestino de Cuentos. Se escogió una selección de lo más representativo del autor: Dejar de ser mono, La oveja negra, El espejo que no podía dormir, entre tantos, interpretado nuevamente por los miembros de la sección de literatura de la HS en Holguín y con DJ Arte como invitado. Con una apoyatura audiovisual, los símbolos más representativos de cada narración sirvieron de guiño para la animación que realizara Gerardo Perdomo y todo su equipo. Esta nueva era en la colección trajo aparejada, además, otra estética elaborada por el diseñador Robert Rice, que está aquí. La ilustración de los interiores y la cubierta de cada audiolibro responde a partir de este momento a una intención comunicacional y conjuga las diferentes corrientes que pueden transitar desde el modernismo hasta los más irreverentes componentes de un diseño consecuente con la contemporaneidad. Y quiero hacer una pausa para que se detengan a mirar en las cubiertas, en los interiores de las carcasas, como le decimos a los de los audiolibros, para que noten que ha habido una evolución, ya un pensamiento, y que cuando se ve reunido así no puedo dejar de decir que me reporta una alegría inmensa. Llegado el año 2022, la producción se incrementa. Y aquí sí todo el mundo quiere colaborar, queremos hacer el audiolibro semanal. Robert se empieza a estresar. Yo entro a la oficina de Luis y le digo, pero eso sigo para un audiolibro, y ahí mismo se monta y ahí mismo se comienza a hacer la selección. Y bueno, los diferentes DJ productores asociados
a la sede de la Asociación de Holguín, de la Asociación Holguín, pues también llega para colaborar con nosotros. Yo digo que esto es un producto artístico de favores, porque todo ha sido siempre, sí, yo puedo colaborar, no, por favor permítanme estar en la producción de los audiolibros y siempre ha sido así con calidad humana. Y hago también otra pausa para alabar a nuestro querido Amalio Carralero, que a toda hora nos recibe en los estudios de grabación de Radio Angulo y hace la masterización corriendo y sabe que tenemos que imprimir y que no hay tiempo para nada, y siempre es con una belleza de persona que acude a nosotros así con tremendo cariño. Entonces, una vez que estos diferentes DJ productores comienzan a colaborar, comienzan a surgir otros proyectos. Se realizan de manera conjunta los audiolibros Romeo y Julieta en Manhattan, de Eugenio Marrón, y Ramas de Álamo y otros poemas, de Manuel García Verdesia. Una lírica que dialoga con motivos clásicos y explora la primitiva forma de la palabra como pretexto para alabar ese amor que llega a pesar de todo. El DJ de Tony Streams es el invitado para estos dos ejemplares, que contaron también con la adhesión homenaje de la colección Analecta, presentado en la pasada edición de la Feria del Libro de Holguín. Con el mismo DJ productor se realiza la grabación Territorios de Conflicto, una mentira de la luna, poetas cubanas en el centenario de Carilda Oliver Laura. La novia de Matanzas resurge en cada verso con la preponderancia de la figura de la mujer en el acto mismo de la inteligencia, la elegancia o el erotismo. Simpatiza con la necesidad de esclarecer los derechos de la mujer en el pleno siglo XXI. Un audiolibro al que le puse muchísimo empeño por mi cercanía con la poesía de Carilda, por haberla conocido, por haberla seguido desde niña, haberla conocido como persona y haber sentido su sensibilidad. Y bueno, qué mejor que 10 mujeres descansen en su centenario, cuando recuerdo que el fallecimiento también de Carilda, que irrumpió en mí como un antes y un después en ese impasse de la lectura a la poesía. Bueno, pues esto fue uno de los homenajes más sentidos, con una cubierta hermosa, con la colaboración del artista plástico, si mal no recuerdo, Roberto González. Si hubiésemos querido que estuviera aquí, pero bueno, por cuestiones de logística, de transportación, no ha podido desplazarse. Los símbolos de la narrativa virgiliana: el pozo, la música, la ironía, el insomnio, la carne, la montaña, el padre, la dificultad, pero sobre todas las cosas la unión indestructible, dieron inicio a la selección de los 10 cuentos escogidos para el homenaje Si caigo al pozo no me pongan flores, cuentos de Virgilio Piñero por escritores cubanos. La mezcla que sintetizaron los DJ Acid Seduction, Gaby Fresh y Heisenberg, con la masterización del realizador Amalio Carralero, dieron como resultado un producto artístico de marcada resonancia que se presentó en el Salón de las Novedades Editoriales Abrirse las Constelaciones, en Ediciones La Luz, en la pasada edición del Premio Celestino de Cuentos, con motivo del centenario del dramaturgo, poeta y narrador. Cada audiolibro tiene en nosotros una historia, pero realmente el audiolibro de Virgilio ha sido un guiño a la personalidad del autor. Parecía que no iba a salir, porque siempre había un problema, siempre... Una broma colosal. Sí, yo creo que es verdad que Luis jugaba con esto y nosotros decíamos, pero es que es el espíritu virgiliano. Cuando ya estaba todo planificado para grabar ese día se iba a corriente, o sencillamente cuando comenzábamos a presentar el audiolibro ya una vez realizado, comenzaban las campanadas de la iglesia próxima a la editorial, como para decir, es ahora a las 12 del día en que tiene que presentar el audiolibro. Un audiolibro que se iba a presentar a las 10 de la mañana y entonces se retrasó por otros motivos, y como una de sus selecciones, pues a las 12 era que comenzaba. Bien, como cierra esta temporada, la periodista y, 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 escritora en esta sección de literatura, mi amiga Ise Prego,
presenta el proyecto para la realización de un audiolibro, Los cielos desiertos, poemas de Luis y Sergio Montes de Oca en las voces de jóvenes artistas cubanos, y le es otorgada entonces de esta manera la beca de creación El Reino de este Mundo. La voluntad de un grupo de jóvenes creadores de las distintas secciones de la HS ofrece la poesía de los hermanos, donde habitan los versos primigenios, la fe, el deseo, la mirada en su contexto social, la intensidad con que solo se vive esos años. El invitado para este audiolibro fue Acid Seduction, DJ Acid Seduction. La música electrónica incluyó resonancias de posmodernidad, no como enrarecido anacronismo, sino como un ejercicio de viaje en el tiempo para rescatar exactamente la inacible memoria de la voz. Se percatan que tengo ya la voz tomada y es que hemos tenido ayer un día bastante arduo de presentaciones, más el frío del salón. Pero esto ha sido un recorrido con, digamos, los puntos más importantes de cada audiolibro, pero tenemos la mañana entera para poder estar hablando y haciendo historias alrededor de cada grabación. Luis siempre, cuando terminamos la grabación, me escribe por WhatsApp, me dice, ¿ya tienes fiebre? Porque se le pone tanto empeño, es tanta la dedicación y es tanto el tropelaje de organización, de producción, de dirección, de selección de los textos, de la edición, de encontrar ese verso luz, ese texto que realmente identifique al autor, que el propio que esté interpretando, que el escritor que lo está interpretando le dé ese matiz, esa inflexión para que obviamente llegue a su destino como debe ser un producto artístico para ser disfrutado. Y bueno, pues cada vez que yo he realizado uno de estos audiolibros me cae como un desplome y digo, ya ahora sí cerró, porque ya toda esa carga que le puse a la realización pues viene a mí de esa manera tremendamente feliz. Elizabeth, yo, bueno, estuve en el inicio de la fundación, de la creación de esta colección Quema Palabras. De hecho, tuve la fortuna también de ponerle nombre a la colección. Y ese nombre, Quema Palabras, hace alusión a ese acto ya prácticamente de modé. En algún momento dije esto de modé al hecho de quemar discos, placas de discos CD, y alguien se me molestó. Es un espíritu muy apegado a la tradición y que realmente ya es de modé, porque el mundo a la velocidad que se mueve ha dejado en apenas, no sé, 10, 15 años fuera casi de mercado la producción de lectores de CD en las computadoras y bueno, al desplazarse todo ya al ciberespacio, a las redes sociales, es obvio y es de esperar que esto suceda. Pero bueno, en el año en que surge la colección y le damos este nombre, era tan difícil conseguir una placa de CD o de DVD, tan difícil como ahora. Esto es que los tiempos no han cambiado demasiado, es el resumen. Ahora, para la complejidad de la producción de un proyecto que fue pensado siempre sin el propósito de ser comercial. Recuerdo en algún momento, y hago esta anécdota, cuando hicimos la edición de La Isla en versos, que existió primero en papel, 2 ediciones tuvo en papel, diferentes entre ellas, y después ya derivó en el audiolibro La Isla en versos. Recuerdo que un poeta muy puntilloso me dice, pero ¿cómo se te ocurre incluir a fulano, no voy a decir nombres, a fulano y fulano, que son poetas que tienen voces tan feas? Y le digo, pero se trata exactamente de esto. Esta colección no es de la Sony, no es de una casa comercial de discos, sencillamente es una colección que está pensada para hacer esto exactamente, preservar la memoria de la voz de nuestros autores. Nunca va a ser igual escuchar los textos de Dulce María Loinás en la voz de Dulce María Loinás o en la voz de una declamadora determinada, que uno queda tan disgustado cuando puede escucharla en esas voces que hacen una interpretación, algunos, no sé que todos lo hacen mal, pero muy alejado de la intención lírica que tuvo Dulce María Loinás, pongo ese ejemplo, en la escritura de su poesía.
Y algo parecido sucedió con esas primeras entregas de la colección, que es una palabra, como tú bien dices, una colección que fundó para Ediciones La Luz Pablo Guerra, que es poeta, que es un realizador también del mundo audiovisual, y que tuvo la suerte tremenda de convencer a Delfín Prats, llevarlo a un estudio de radio, grabar con él un pequeño material audiovisual, y que esto en un corto plazo de tiempo derivara en esto, en la grabación del audiolibro que lleva por título El brillo de la superficie, que a la vez le da título también a la compilación de la poesía completa de Delfín Prat, hoy Premio Nacional de Literatura 2022. Pues bueno, así surgió esa colección que, como bien dice Elizabeth Soto, ha transitado por diferentes etapas. Llegamos hasta este momento en que se está también involucrando a los DJ productores. Eso nos obliga se complejizan los procesos, nos obliga a mayores esfuerzos en todas las direcciones, y lo complejiza porque también hay que introducir un tema que es el de sensibilizar a personas. Desde el momento en que tú estás asumiendo un proyecto gratuito, que no va a ser comercial, y se trata también de atraer artistas, siempre va a estar de por medio el factor económico. Y acá, buena parte de las producciones que se han hecho limitadas, me estoy refiriendo a la tirada física de estos audiolibros, ha sido casi siempre a través de las becas de creación del Reino de este Mundo, que ha entregado a la Asociación Hermanos 6, y en algún momento, cuando hicimos el audiolibro Retoños de Almendro, con los narradores orales de la compañía Palabras al Viento de Berlín, vinieron algunos amigos que ayudaron económicamente a imprimir, si pudieran imprimir algunas de esas placas, porque esa colección, que ahora mismo tiene son 2 títulos lo que contiene, dedicado al público infanto-juvenil, fue pensada dentro de un proyecto mayor que se llama Lumbrera. Y estaba pensada, sigue siendo pensada, para los niños de la enseñanza especial, niños que por ser invidentes o débiles visuales no podían leer los libros impresos que estábamos publicando, en este caso Retoños de Almendro, y después dice El Musgo que Brota, que es esta antología de poesía para niños. Pues nosotros queríamos que esa literatura llegara a ellos. Es muy difícil que estuvieran por ahí, es muy difícil que estuvieran un audiolibro. Todavía en el país hay que hacer muchísimos esfuerzos para que esos niños con esa limitación física puedan acceder a la buena literatura que se escribe para ellos en el país. Para hacer una anécdota pequeña sobre este audiolibro, la última vez que lo presentamos en la editorial, me pareció algo tan lindo, porque uno de los niños, cuando les estaba explicando, fue con Tiza el Musgo y con Retoños. Les explicaba con el libro físico que también tenía un audiolibro. Y se queda así mirando y me dice, ¿y por qué? Digo, porque hay niños invidentes que no pueden leer. Y se queda mirando, me tenía unas pestañas muy largas y se sorprende y dice, qué inteligentes son ustedes. Y a mí me dio una risa, ¿no? Porque él como lo dijo así desde su propia naturaleza, dice, es verdad, y vale, le llegó de cerca que tuviera esa otra versión, y después al final conversó conmigo un niño de segundo grado, como una barbaridad tan cómica, y esas son una de las cosas tan lindas que pasan con el producto final. Bueno, ese producto que fue pensado en su inicio para ese público con esa deficiencia, también fue pensado con la intención de que pudiera ser consumido por todos. No hay una marca, salvo que te facilite las cosas cuando no puedes ver. Pero puede ser perfectamente disfrutable por cualquier público lector. Algunos se preguntan por qué estos audiolibros, cuando ya existen lectores electrónicos, usted puede escoger voces, puede
escoger tonos. Sin embargo, pienso que el hecho de detenerse a pensar cada uno de ellos, en entenderlo como una singularidad, en sumar sensibilidades, es lo que lo hace diferente. Que un audiolibro como este de Retoños de Almendro, por ejemplo, se hayan sumado jóvenes artistas, esto es, más allá de los narradores orales que participan, artistas, músicos, compañías también de danza que puedan aportar su parte también acá a la conformación de esa banda sonora que acompaña la edición de Retoños de Almendro, es lo que lo hace diferente. Que cada DJ productor haga también su interpretación de los textos que ha escuchado, también hace de cada audiolibro una singularidad. Bueno, yo creo que ahora lo que queda es invitarlos a que busquen en el canal, en iVoox, en el canal nuestro, que busquen el perfil de Ediciones La Luz. Vamos a compartir en las redes sociales el link para que lo puedan también, se haga más fácil el acercarse a las redes sociales nuestras. Ahí está cargado todos estos audiolibros. Esta colección que tenemos acá es la colección Cero. Está disponible completa, les digo, en las redes sociales. Estas producciones son muy limitadas, la producción física, les digo, porque es muy caro imprimir cada una de estas placas, y el propósito no es distribuirla en este formato sólido. Esto es como la constancia. Ahorita decía Licey Prego, que estuvo acá presentando Los Cielos Desiertos, que era como la constancia sólida en físico de la existencia de algo que ahora no se mueve en las redes sociales, cada una de estas placas impresas que tenemos acá. Pues bueno, para cerrar, la colección Quema Palabras está disponible en el canal de iVoox de Ediciones La Luz, y bueno, dentro de los perfiles de la editorial, con muchísima frecuencia estamos proponiéndoles que escuchen, que compartan algunas de las pistas de audio que conforman esta colección de 14 libros de la colección Quema Palabras. Entonces, agradecidos desde sus inicios a Pablo Guerra, que tuvo la idea de esta